tu Santo, restaurando y renovando tu corazón. Así como el rey David clamó, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, 10. Tú también puedes experimentar esa renovación hoy, si estás dispuesto a abrir tu corazón. Sin embargo, el viaje espiritual no termina aquí. Hay algo extraordinario en vivir con un espíritu de gratitud. No se trata solo de decir gracias ocasionalmente, sino de adoptar una actitud de gratitud que transforma la forma en que ves cada aspecto de tu vida. ¿Qué pasaría si, en lugar de quejarte, comenzaras a agradecer incluso por los desafíos? La ciencia moderna ha confirmado lo que la Biblia enseña desde hace siglos. Las personas agradecidas son más felices y resilientes. Jesús mismo mostró el poder de la gratitud. Cuando un solo leproso regresó para agradecerle, recibió una bendición adicional. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 5 y 19. Entonces, ¿qué esperas para comenzar a vivir esa vida de profunda gratitud que atrae las bendiciones de Dios? Finalmente, el poder de la fe no puede ser ignorado. Tus palabras, tus pensamientos y tu corazón enfocados en Dios tienen el poder de transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y pasará. Mateo 5 y 20, cierra tus ojos y reflexiona. ¿Cuál es ese monte en tu vida? ¿Qué obstáculos parecen inamovibles, ahogándote en la incertidumbre y la desesperación? La fe expresada a través de tus palabras puede mover esos montes. Así como la mujer que, con profunda fe, tocó las vestiduras de Jesús y fue sanada, tu fe también puede desencadenar milagros que ni siquiera soñabas. Luego, está el poder de la oración. Quizá ya hayas experimentado el cambio que una oración fervorosa puede traer, o tal vez hayas sentido que te faltan palabras al orar. Pero aquí está la verdad increíble. Aun cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8 y 26. No solo intercede, sino que responde, transformando no solo nuestra vida, sino también la de aquellos por quienes intercedemos. ¿Estás listo para ver cómo tu vida y la de otros pueden cambiar radicalmente a través de la oración sincera? ¿Y cómo olvidar el poder del perdón? Hay algo maravillosamente liberador en el simple acto de decir, te perdono o perdóname. Al perdonar, no solo liberamos a quien nos hirió, también nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan. Así como José perdonó a sus hermanos, tú también puedes ver más allá del dolor y descubrir cómo Dios puede transformar incluso las mayores traiciones en bendiciones. El perdón no es debilidad, es un acto de fortaleza y libertad que abre el flujo de la gracia de Dios en tu vida. Luego está el impacto de tus palabras cuando compartes lo que Dios ha hecho por ti. Cuando le cuentas a alguien tu testimonio, como el hombre ciego que dijo, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo, Juan 9 y 25, no solo das gloria a Dios, sino que fortaleces la fe de quienes te rodean. Cada testimonio que compartes es una luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que Dios está actuando incluso en los momentos más oscuros de la vida. ¿Alguna vez has necesitado orientación y no sabes qué hacer? Salomón pidió sabiduría a Dios y fue grandemente bendecido. Tú también puedes pedir sabiduría divina para tus decisiones cotidianas, porque si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Santiago 1, 5. La sabiduría de Dios no solo resuelve problemas, trae paz y claridad donde antes había confusión. Las palabras proféticas también tienen un papel vital. Quizá te has preguntado cuál es el próximo paso en tu vida. ¿Sabías que el Espíritu Santo puede guiarte con claridad? Así como guió a Pablo en su misión, las palabras proféticas traen dirección, consuelo y edificación a tu vida, revelando los planes de Dios y dándote fortaleza en el camino. Por encima de todo, está el poder del amor y la paz. Jesús nos dejó el mandamiento más grande, amaos unos a otros, Juan 1 y 34. Cuando hablas con amor, reflejas el carácter de Dios. Al elegir la humildad y consagración, abres espacio para que el Espíritu Santo obre poderosamente en tu vida, llenándola de propósito y paz. La esperanza, finalmente, es lo que sostiene nuestra fe, aun en los momentos más difíciles. Las palabras de esperanza pueden ser esa luz que ilumina los días más oscuros. Recuerda a Moisés frente al Mar Rojo, proclamando, el Señor peleará por vosotros, Éxodo 2 y 14. Esa misma esperanza está disponible para ti hoy.
¿Estás listo para permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida con el poder de 13 palabras que pueden abrir las puertas del cielo? Quédate hasta el final y absorbe estas enseñanzas para descubrir cómo aplicar estas palabras en diversas áreas de tu vida. Cuando abrimos nuestros labios en alabanza y adoración, algo sobrenatural sucede. Lo que parecía común se convierte en un ambiente lleno de gloria, donde el Espíritu Santo se mueve poderosamente. No estamos simplemente cantando o pronunciando palabras, estamos creando un espacio donde Dios puede actuar. La Biblia nos dice en Salmos 22:3 que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cada vez que elevamos nuestra voz en adoración sincera, invitamos la presencia divina a estar con nosotros de manera tangible. Pablo y Silas conocían bien el poder de la alabanza en tiempos de adversidad. Aun cuando estaban presos, encadenados, en condiciones que muchos de nosotros no soportaríamos, eligieron alabar a Dios en medio de la oscuridad. En Hechos 4:25, leemos que alrededor de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, y los otros prisioneros los escuchaban. Entonces, algo increíble sucedió. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Todo esto ocurrió por el simple acto de alabar a Dios. Piensa en el significado de esto. En medio del dolor, el sufrimiento y la oscuridad, Pablo y Silas eligieron adorar. La prisión física en la que estaban no era capaz de aprisionar sus corazones. Su alabanza tocó el cielo y Dios respondió con liberación. Ahora, imagina lo que puede suceder en tu vida si, en lugar de lamentarte en los momentos difíciles, eliges adorar. La adoración sincera tiene ese poder, transformar el ambiente. Lo que parecía insoportable se vuelve llevadero, las cadenas invisibles de miedo, ansiedad o inseguridad se rompen cuando decides enfocarte en el Señor y no en las circunstancias. Este no es solo un momento emocional, es un movimiento espiritual profundo. Es como si las nubes de desesperación se disiparan, barridas por el viento del Espíritu Santo, trayendo paz donde antes había caos. Y lo más maravilloso es que no necesitamos esperar a estar en una iglesia o en un ambiente formal para alabar. La alabanza no está limitada por paredes o programas de culto. Pablo y Silas estaban en una prisión, un lugar que, a los ojos humanos, parecería el menos adecuado para adorar. Sin embargo, allí ocurrió uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia. De la misma manera, la alabanza puede formar parte de tu vida diaria, en el silencio de tu hogar, en el tráfico, en el trabajo, donde sea que te encuentres, Dios está listo para escuchar tu voz. ¿Alguna vez te has sorprendido cantando en voz baja una canción de adoración? De repente, ¿sentiste una paz inexplicable? Es como si, en ese momento, los problemas se volvieran insignificantes ante la grandeza de Dios. Eso es lo que hace la alabanza, nos recuerda quién es Dios y nos ayuda a ver el mundo con ojos de fe. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo se mueve. Pero la verdadera alabanza, la que realmente atrae al Espíritu Santo, no es una actuación. No se trata de decir las palabras correctas o de tener la melodía perfecta, se trata de un corazón sincero. Jesús dijo en Juan 4:23 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca, corazones que adoren con sinceridad, sin reservas. No importa si estás en un gran coro o solo en tu cuarto, Dios escucha cuando tu adoración es genuina. Imagina por un momento que estás solo en tu habitación. No hay coro, no hay congregación, solo tú y Dios. Lo que realmente importa es que tu alabanza sea genuina. Y cuando esa alabanza sincera asciende a los cielos, algo asombroso ocurre, las bendiciones descienden, la atmósfera cambia, y lo imposible comienza a parecer posible. Dios se mueve en medio de su pueblo de manera palpable, y esa presencia transformadora no solo libera, como lo hizo con Pablo y Silas, sino que también nos fortalece, nos anima y nos da una nueva visión de los desafíos que enfrentamos. Quizás te estás preguntando, ¿pero qué pasa si no siento ganas de alabar? ¿Y si el dolor es demasiado grande? Precisamente en esos momentos, la alabanza se vuelve aún más poderosa. La verdadera alabanza no depende de nuestras emociones, es una elección consciente. Pablo y Silas no esperaron a que la prisión fuera un lugar agradable para alabar, eligieron adorar incluso cuando todo a su alrededor sugería lo contrario. Fue esa obediencia y fe lo que desencadenó el milagro. Ahora, imagina lo que podría suceder en tu vida si eliges alabar en medio de tus luchas. Imagina las puertas que pueden abrirse, las cadenas que pueden romperse. La confesión, por otro lado, es como abrir una ventana en un cuarto cerrado y sofocante,
dejando que el aire fresco entre y purifique el ambiente. Cuando confesamos nuestros pecados, algo extraordinario ocurre. El peso que llevábamos en silencio se alivia, y el Espíritu Santo encuentra un espacio libre para actuar en nuestros corazones, trayendo perdón, sanación y renovación. Confesar no es una mera formalidad religiosa, es un acto profundo de honestidad en el que admitimos nuestras fallas ante Dios y nos rendimos a su gracia transformadora. La Biblia nos da esta promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Aquí, vemos la fidelidad de Dios, quien no solo escucha nuestra confesión sino que nos purifica completamente. Este proceso de purificación va más allá de un simple alivio emocional. Es el Espíritu Santo obrando poderosamente, restaurando lo que se había quebrado y llevándonos de regreso al camino de la verdad. La historia del rey David es uno de los ejemplos más impactantes de lo que sucede cuando reconocemos nuestros errores ante Dios. David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado grave al cometer adulterio con Betsabé y al orquestar la muerte de su esposo, Urías. Durante un tiempo, él ocultó su pecado, llevando en silencio el peso de la culpa. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se defendió ni ofreció excusas. En lugar de eso, se postró ante Dios con una confesión sincera, diciendo: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12 y 13. Este momento de humildad revela el verdadero poder de la confesión. En el Salmo 51, David clama a Dios desde lo profundo de su arrepentimiento: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmos 51, 10. Estas palabras no son solo una súplica por perdón, sino una petición de transformación. David comprendía que, sin la intervención de Dios, su corazón permanecería manchado. Eso es lo que hace la confesión: nos coloca en un lugar de humildad y nos hace reconocer nuestra completa dependencia de Dios para ser renovados. ¿Alguna vez has intentado cargar con el peso de un error, pensando que ocultarlo de Dios podría aliviar tu culpa? La verdad es que el silencio sobre nuestras fallas no trae paz, sino que nos atrapa en una red de culpabilidad y distanciamiento. El pecado solo nos aleja más de la presencia divina. El rey David capturó este sentimiento con gran precisión al decir: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». Salmos 32, 3. El pecado no confesado nos consume desde adentro, desgastándonos y robándonos la plenitud de la vida que Dios quiere para nosotros. Pero algo milagroso sucede cuando confesamos. La confesión nos libera de nuestras propias ataduras y abre camino para que el Espíritu Santo obre profundamente en nuestros corazones. Es como derribar un muro que nos separaba de Dios, permitiendo que su luz brille de nuevo en nuestra vida, trayendo no solo perdón, sino una renovación completa. David, después de confesar su pecado, no solo fue perdonado, experimentó una restauración profunda en su comunión con Dios. La confesión no solo limpia nuestro pasado, sino que también fortalece nuestra relación con Dios en el presente. Además, un aspecto poderoso de la confesión es que nos ayuda a andar en la verdad. Cuando somos honestos sobre nosotros mismos y reconocemos nuestras faltas, desarmamos al enemigo. Satanás, el acusador, pierde su poder sobre nosotros cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde y arrepentido. La confesión actúa como un escudo de protección, permitiendo que el Espíritu Santo nos envuelva con su gracia y nos guíe en un nuevo camino. Sin embargo, la verdadera confesión exige algo más que palabras, requiere un corazón dispuesto a cambiar. David no solo pidió perdón, sino que también pidió a Dios que renovara su espíritu y lo ayudara a vivir de forma diferente. Ese es el fruto genuino del arrepentimiento, una transformación visible en cómo vivimos y pensamos. El arrepentimiento nos dirige a una nueva senda, donde el Espíritu Santo tiene la libertad de moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Aquí es donde la invitación cobra vida. ¿Hay algo en tu corazón que necesite ser confesado? Tal vez has guardado algo que te pesa profundamente. Al abrir tu corazón en confesión, no solo hallarás el perdón de Dios, sino también experimentarás una renovación que solo el Espíritu Santo puede traer. La gratitud, por otro lado, es una llave espiritual que abre las puertas para experiencias transformadoras con Dios. Cuando elegimos ser agradecidos, incluso en tiempos difíciles, algo sobrenatural ocurre. Atraemos la presencia del Espíritu Santo y fortalecemos nuestro vínculo con el Creador. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5 y 18 que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús.
La gratitud no se trata de dar gracias solo cuando las cosas van bien, sino en todas las circunstancias. Practicar la gratitud no solo nos acerca a Dios, sino que también moldea nuestro corazón para ver el mundo con ojos de fe. La gratitud nos recuerda que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios está en control. Cambia nuestra perspectiva, donde antes veíamos problemas, comenzamos a ver oportunidades para que Dios actúe. La presencia del Espíritu Santo se intensifica cuando cultivamos un espíritu de gratitud, porque estamos reconociendo conscientemente la soberanía de Dios sobre nuestra vida. No importa cuán intensa sea la tormenta, siempre hay algo por lo cual agradecer. Esta gratitud nos conecta directamente con el corazón de Dios. En la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, 11-19, vemos la importancia de la gratitud. Jesús sanó a 10 hombres que sufrían de lepra, una enfermedad terrible y aislante en aquella época. Todos fueron sanados, pero solo uno regresó a agradecer. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 5:19. Este único hombre no solo recibió la sanación física, sino también una bendición espiritual adicional por su acto de gratitud. Así, la gratitud no solo transforma nuestro corazón, sino que también abre espacio para recibir bendiciones mayores de parte de Dios, recordándonos que cada momento, incluso los más difíciles, puede convertirse en un acto de adoración. La gratitud es mucho más que una simple respuesta positiva ante algo bueno. Es una llave espiritual que puede abrir puertas a nuevas manifestaciones del poder de Dios. Un acto de gratitud, como el del único leproso que regresó a Jesús para agradecer, trajo consigo no solo sanación física, sino una salvación más profunda. Esto nos muestra que la gratitud no solo es un reflejo de nuestros buenos momentos, sino una actitud poderosa que atrae bendiciones adicionales. ¿Te has preguntado cuántas bendiciones podrían liberarse en tu vida si adoptaras una postura de gratitud constante? Imagina despertar cada día y, antes de preocuparte por los desafíos, elegir agradecer por la vida, por la salud y por la oportunidad de vivir un día más. Esta práctica, aunque simple, tiene el poder de transformar completamente tu perspectiva. Al expresar gratitud, incluso en medio de las dificultades, estamos declarando nuestra confianza en Dios. Es como decir, sé que tú estás en control, y confío en tu plan. La gratitud también tiene el poder de traer sanación emocional. A menudo nos centramos tanto en nuestras dificultades que pasamos por alto las bendiciones que ya hemos recibido. Practicar la gratitud nos saca de ese ciclo de negatividad y nos coloca en un estado de contentamiento y paz. Filipenses 4:6 nos recuerda, no os inquietéis por nada, antes bien, en toda ocasión, presentad vuestros deseos a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Agradecer, incluso al pedir, cambia el tono de nuestra oración, convirtiéndola en un diálogo de confianza con Dios. La gratitud, sin embargo, no es solo una emoción o palabras bien intencionadas. Es una actitud del corazón, y esta actitud genera frutos. Estudios actuales incluso confirman que las personas que cultivan la gratitud tienden a ser más felices, menos estresadas y más resilientes. Esto refleja la enseñanza bíblica de que la gratitud nos transforma desde adentro, alineando nuestro corazón con el de Dios y permitiéndonos ver la vida desde su perspectiva. Considera el ejemplo de Pablo y Silas una vez más. En medio de la prisión, después de ser golpeados y encadenados, eligieron alabar y agradecer a Dios. Humanamente, no había razón alguna para expresar gratitud en esa situación. Sin embargo, sabían que el poder de Dios trasciende cualquier circunstancia. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25-26. La gratitud y la alabanza de ellos literalmente transformaron la realidad a su alrededor. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces, en medio de tus dificultades, has olvidado agradecer? Tal vez estás esperando a que las cosas mejoren para reconocer la bondad de Dios. Sin embargo, el secreto está en que la gratitud debe venir antes del cambio. Es ella la que abre el camino al milagro. Cada día tenemos la opción de elegir entre la queja y la gratitud, y al elegir esta última, nos posicionamos para ver a Dios obrar en nuestra vida. ¿Estás listo para transformar tu vida con una actitud de gratitud? Porque una vida de gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos alinea con los propósitos de Dios. Finalmente, las palabras de fe poseen un poder inimaginable. No son simples sonidos o expresiones vacías,
sino declaraciones de nuestra confianza en la soberanía de Dios que pueden transformar realidades y mover lo sobrenatural. Cuando declaramos nuestra fe, estamos afirmando nuestra certeza en el poder de Dios. En Marcos 11 y 23, Jesús nos revela este principio de forma clara. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará lo que dice, lo que diga le será hecho. Estas palabras no solo demuestran el poder de la fe, sino también el efecto que nuestras palabras tienen en el ámbito espiritual cuando están llenas de certeza en Dios. ¿Estás listo para cambiar tu vida, tus pensamientos y tus palabras hacia una actitud de gratitud y fe? Dios nos invita a vivir en esa fe que mueve montañas, sabiendo que, con Él, cada día es una oportunidad para ver lo imposible volverse posible. La fe expresada con convicción no es solo una sugerencia, es una promesa que tiene el poder de transformar lo imposible. Imagina el escenario que Jesús describe, un monte, algo inamovible, siendo desplazado por la simple declaración de fe. Aunque el versículo menciona un monte físico, la enseñanza va mucho más allá. Ese monte puede simbolizar cualquier obstáculo, desafío o barrera que nos parezca insuperable. A través de la fe, lo imposible se vuelve posible, y lo que parecía inmutable comienza a moverse. Y todo comienza con palabras, no palabras de duda o incertidumbre, sino palabras cargadas con la certeza de que Dios es capaz de actuar. Sin embargo, esta fe no debe estar basada solo en deseos personales, sino alineada con la voluntad de Dios. No se trata de querer algo y declararlo como un acto de voluntad propia. La verdadera fe nos sincroniza con el corazón del Padre. Al alinearnos con su voluntad, permitimos que su poder se libere en nuestra vida. La fe se convierte en un conductor que conecta nuestra realidad con la realidad divina. Las palabras de fe no son actos de magia, sino expresiones de confianza profunda en quién es Dios y en lo que Él ha prometido. Esto es lo que las hace tan poderosas. El ejemplo de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5 ilustra perfectamente este poder de la declaración de fe. Después de años de sufrimiento, tomó una decisión radical. Si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5 y 28. Su fe no era solo una creencia interna, fue expresada en palabras y acciones. Al tocar el manto de Jesús, su fe fue recompensada con una sanación inmediata. Jesús, al percibir que había salido poder de él, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu mal». Marcos 5 y 34. Esta historia nos enseña que la fe, cuando se declara con convicción, mueve el corazón de Dios. La mujer no esperó pasivamente, habló, actuó y fue recompensada. De la misma forma, estamos llamados a declarar nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. A veces, las circunstancias a nuestro alrededor nos pueden gritar lo contrario, la realidad puede parecer inmutable, como una montaña insuperable. Pero la fe nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo invisible, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. ¿Y cómo se construye esta fe? Romanos 10 y 17 nos da la respuesta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que Dios hizo a su pueblo. Cuando declaramos estas promesas, estamos permitiendo que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Es como activar lo sobrenatural a través de nuestras palabras. Pero hay un enemigo que constantemente intenta minar nuestra fe, la duda. Así como la fe puede mover montañas, la duda puede levantar muros nuevamente. Por eso es crucial vigilar lo que hablamos y pensamos. Jesús nos advirtió sobre esto en Marcos 11 y 23, donde nos aconseja no dudar en nuestros corazones. La duda es como un veneno que contamina nuestra fe, pero cuando alimentamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, la duda pierde su poder. Otra verdad importante es que las palabras de fe no solo afectan nuestra vida, sino que también pueden edificar a quienes nos rodean. Cuando hablamos con fe, inspiramos a otros, nuestra confianza en Dios es contagiosa, y nuestras palabras pueden ser el aliento que alguien necesita para continuar creyendo. En Efesios 4 y 29, Pablo nos exhorta a hablar de forma edificante, usando palabras que traigan gracia a quienes las escuchan. Nuestra fe puede ser un testimonio vivo que impacte y transforme la vida de los demás. Entonces, cada vez que te enfrentes a un monte en tu vida, recuerda, tu fe, expresada con palabras cargadas de convicción y confianza en Dios, no solo puede cambiar tu realidad, sino también la de aquellos que te rodean.
La fe no es solo una sugerencia o un deseo, es una promesa poderosa. Cuando se expresa con convicción, la fe tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Jesús describe un escenario impresionante, un monte, algo inamovible y sólido, siendo desplazado por la simple declaración de fe. Aunque la imagen de un monte puede parecer física, la enseñanza va mucho más allá de lo literal. Ese monte representa cualquier obstáculo, desafío o barrera aparentemente insuperable en nuestra vida. A través de la fe, lo inmutable comienza a moverse, lo imposible se convierte en posible, y todo empieza con palabras. No se trata de palabras vacías o inciertas, sino de declaraciones llenas de la certeza de que Dios es capaz de actuar. Esta fe, sin embargo, debe estar alineada con la voluntad de Dios. No es solo querer algo y declararlo, la verdadera fe nos conecta profundamente con el corazón del Padre. Cuando nos alineamos con su voluntad, permitimos que su poder se libere en nuestras vidas, actuando como un puente que conecta nuestra realidad con la realidad divina. Las palabras de fe no son magia, sino una expresión de una confianza profunda en quién es Dios y en lo que Él ha prometido. Eso es lo que las hace tan poderosas. Un ejemplo conmovedor de este poder se encuentra en la historia de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. Después de años de sufrimiento y agotamiento, ella tomó una decisión firme. Si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5:28. Su fe no era solo un sentimiento interno, fue expresada en palabras y en acciones. Al tocar el manto de Jesús, su fe fue recompensada con una curación inmediata. Jesús, percibiendo que había salido poder de él, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu mal». Marcos 5:34. Esta historia nos muestra que la fe, cuando se declara con convicción y se acompaña de acción, mueve el corazón de Dios. La mujer no esperó pasivamente, habló, actuó y fue recompensada. De igual manera, estamos llamados a declarar nuestra fe en cada área de nuestras vidas. A veces, las circunstancias alrededor pueden decirnos lo contrario, la realidad puede parecer inmutable, como una montaña infranqueable. Pero la fe nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo invisible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Y cómo se fortalece esta fe? Romanos 10:17 nos da la respuesta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos llenamos de la palabra, más sólida se vuelve nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que Dios ha dado a su pueblo. Cuando declaramos estas promesas, permitimos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas, como si estuviéramos activando lo sobrenatural a través de nuestras palabras. Pero existe un enemigo que intenta constantemente minar nuestra fe, la duda. Así como la fe puede mover montañas, la duda puede volver a levantar barreras. Es por eso que debemos cuidar lo que decimos y pensamos. Jesús nos advirtió en Marcos 11:23 que no debemos dudar en nuestros corazones, porque la duda es como un veneno que contamina la fe. Sin embargo, al alimentar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, la duda pierde su espacio y nuestra fe se fortalece. Otro aspecto poderoso de las palabras de fe es que no solo impactan nuestra vida, sino que también edifican a quienes nos rodean. Cuando hablamos con fe, inspiramos a otros, nuestra confianza en Dios es contagiosa. Nuestras palabras pueden ser ese aliento que alguien necesita para seguir creyendo. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta a hablar de manera edificante, usando palabras que promuevan gracia a quienes escuchan. Nuestra fe, cuando se expresa con palabras y acciones, se convierte en un testimonio vivo que impacta y transforma vidas. Así que, cada vez que te enfrentes a un monte en tu vida, recuerda, tu fe, expresada con convicción y alineada con la voluntad de Dios, no solo puede transformar tu realidad, sino también la vida de aquellos que te rodean. El poder de Dios está disponible para aquellos que enfrentan montañas en sus vidas. ¿Cuáles son las montañas que estás enfrentando hoy? ¿Qué desafíos parecen imposibles de superar? Dios te invita a hablar palabras de fe sobre esas situaciones, incluso cuando todo parece en tu contra. Elige confiar en quién es Dios, porque tus palabras de fe tienen el poder de transformar la realidad al reflejar su grandeza y fidelidad. ¿Y qué hará Dios cuando escuche tu fe en acción? Él responderá. La oración es uno de los dones más poderosos que Dios ha dado a la humanidad. Nos conecta directamente con el Creador, abriendo un canal de comunicación entre nuestro corazón y el corazón de Dios. A través de la oración, reconocemos nuestra total dependencia de Él, y en esa dependencia encontramos fuerza,
consuelo y dirección. La oración ferviente, en particular, tiene el poder de transformar vidas, tanto la nuestra como la de aquellos por quienes intercedemos. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que la oración no es solo un ritual, sino una herramienta espiritual que mueve montañas y libera el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo poderoso de intercesión lo vemos en la vida de Moisés. En el desierto, después de que el pueblo de Israel pecara gravemente al adorar el becerro de oro, Dios estaba listo para destruirlos. Pero Moisés clamó a Dios por misericordia. En Éxodo 32:11, leemos cómo Moisés suplicó: «Oh Señor, ¿por qué se encendería tu furor contra tu pueblo?». Gracias a la intercesión ferviente de Moisés, Dios cambió su decisión y perdonó al pueblo. Este es un recordatorio impactante de cómo la intercesión puede alterar el curso de los acontecimientos. Es increíble pensar que, a través de nuestra oración, podemos tocar el corazón de Dios e influir en el destino de personas y naciones. La intercesión es más que solo orar por alguien, es ponerse en la brecha, como hizo Moisés, implorando a Dios en favor de otros. Es una expresión profunda de amor y compasión en la que estamos dispuestos a luchar espiritualmente por aquellos que tal vez no puedan o no sepan cómo hacerlo. En Romanos 8:26, Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no encontramos las palabras, el Espíritu Santo intercede en nuestro lugar, traduciendo las necesidades más profundas de nuestro corazón ante Dios. Imagina que estás pasando por un momento de dolor tan profundo que ni siquiera puedes encontrar las palabras para orar. Quizás la tristeza sea abrumadora o el problema parezca insuperable. En esos momentos, es reconfortante saber que no estamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado, intercediendo con oraciones tan profundas que no pueden expresarse en palabras humanas. Esto no es solo un consuelo, es la garantía de que Dios siempre escucha, incluso cuando no sabemos cómo pedir. La intercesión también nos enseña algo importante sobre el amor cristiano. Cuando oramos por otros, seguimos el ejemplo de Cristo, quien intercedió por nosotros ante el Padre. Jesús, en su oración sacerdotal, intercedió no solo por sus discípulos, sino por todos los que creerían en Él en el futuro. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 5:20. Este acto de interceder es una de las expresiones más sublimes del amor de Dios. Al interceder, nos unimos a ese amor, poniendo el bienestar de los demás en nuestras oraciones y pidiendo a Dios que obre en sus vidas con su poder y gracia. Así que hoy, si enfrentas montañas o ves a otros lidiando con sus propias montañas, recuerda el poder de tus palabras y la fuerza de la oración. Dios está listo para responder, mover montañas y mostrar su amor y poder a través de cada intercesión. La intercesión es una profunda expresión de amor, entrega y cuidado, reflejando el corazón de Jesús. Pero la oración no es solo un monólogo en el que simplemente presentamos nuestras peticiones, es un diálogo. A medida que oramos, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y, muchas veces, nos transforma. Aunque las respuestas de Dios a nuestras oraciones no siempre vienen de la manera que esperamos, siempre traen un propósito, moldearnos y acercarnos más a su voluntad. Es precisamente por eso que la intercesión es tan poderosa. Al orar por otros, el Espíritu Santo puede revelarnos la profundidad de sus necesidades, darnos discernimiento sobre situaciones que tal vez no comprendamos completamente e inspirarnos a perseverar en la oración hasta que la respuesta llegue. Pablo, en Efesios 6:18, nos instruye a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración y la intercesión no son actos esporádicos, deben ser una constante en nuestra vida cristiana. Cada oración es un acto de fe, y cada intercesión es una oportunidad para ver el mover de Dios en la vida de otros. ¿Alguna vez has orado por alguien y, al pasar el tiempo, te diste cuenta de que tu propia vida también fue transformada por esas oraciones? Esto sucede porque, al interceder por otros, el Espíritu Santo también obra en nosotros, moldeándonos conforme a la voluntad del Padre. Ahora surge una pregunta fundamental. ¿Por quién estás intercediendo hoy? Tal vez hay alguien que necesita desesperadamente el toque de Dios, pero no sabe cómo pedirlo. Quizás sea momento de que te coloques en la brecha, confiando en que el Espíritu Santo te guiará y orará contigo. Las palabras de aliento, por otro lado,
tienen el poder de cambiar completamente el rumbo de un día o incluso de una vida. En un mundo lleno de desafíos e incertidumbre, el simple acto de animar a alguien puede ser esa luz que necesita para seguir adelante. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la importancia de edificarnos unos a otros con palabras de ánimo y fortaleza. En Hebreos 10, 24-25 se nos instruye a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Esto nos muestra que, como cristianos, estamos llamados a incentivar y fortalecer a los demás, especialmente en tiempos difíciles. El aliento es un regalo que podemos ofrecer, incluso cuando no contamos con recursos materiales o soluciones inmediatas para los problemas de los demás. Muchas veces, una palabra de ánimo puede ser más valiosa que cualquier ayuda práctica. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 6 y 21. Lo que decimos puede edificar o destruir, puede traer vida o causar dolor. Al elegir animar, nos convertimos en instrumentos de Dios para traer vida y esperanza a quienes nos rodean. Un ejemplo inspirador de aliento en la Biblia es Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de aliento. Bernabé fue fundamental en la edificación de la iglesia primitiva. Se le menciona en varias ocasiones, siempre como alguien que apoyaba, fortalecía y animaba a los demás. En Hechos 11 y 24, vemos a Bernabé llegando a Antioquía, y al observar la gracia de Dios en la vida de los nuevos creyentes, se alegró y exhortó a todos a que permanecieran fieles al Señor con firmeza de corazón. La Escritura nos dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y como resultado de su ánimo y dedicación, mucha gente se unió al Señor. Este ejemplo nos muestra que el aliento no solo ayuda a quienes lo reciben, sino que también fortalece la comunidad de fe y atrae a otros hacia Dios. En un mundo que a menudo necesita esperanza, tú tienes el poder de ser una luz a través de tus palabras y acciones. Sea a través de la intercesión, donde nos ponemos en la brecha por otros, o mediante palabras de aliento, estamos llamados a ser reflejos del amor de Cristo, edificando y levantando a quienes nos rodean. Las palabras de aliento de Bernabé tuvieron un profundo impacto en el crecimiento espiritual de los primeros creyentes. No solo fue un guía y mentor, sino también un pilar de apoyo para aquellos que comenzaban su camino en la fe. Un ejemplo notable fue su apoyo a Pablo en los inicios de su ministerio. Debido al pasado de Pablo como perseguidor de la iglesia, los otros apóstoles aún desconfiaban de él. Fue Bernabé quien, al ver el potencial en Pablo, creyó en él y lo presentó a los apóstoles, ayudándolo a ser aceptado en la comunidad cristiana. Hechos 9, 26-27. Este simple acto de aliento cambió la historia. Imagina si Bernabé no hubiera creído en Pablo, cuánto habría afectado eso el ministerio de Pablo, en consecuencia, la historia del cristianismo. El aliento tiene un efecto multiplicador. Cuando alentamos a alguien, estamos plantando semillas que pueden crecer y llegar a impactar muchas vidas. A menudo, no tenemos idea del alcance de una palabra de ánimo. La persona que animas hoy podría ser el instrumento de Dios para alcanzar a miles mañana. Bernabé veía el potencial en las personas, y su disposición a fortalecerlas tuvo un efecto que resonó a lo largo de generaciones. Más allá de ser una muestra de amor cristiano, el aliento es una manifestación de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida. Al usar nuestras palabras para fortalecer a los demás, reflejamos el carácter de Cristo, quien constantemente nos fortalece y anima. Pablo describe a Dios en Romanos 15, 5 como el Dios de la paciencia y de la consolación, y cuando animamos, hacemos eco de ese consuelo divino en las vidas de los demás. El perdón es otra virtud cristiana profundamente transformadora. Va más allá de las palabras, tocando el corazón y el alma tanto de quien perdona como de quien es perdonado. Cuando Jesús enseñó sobre el perdón, lo presentó como una parte esencial de nuestra caminata espiritual, no como una opción. En Mateo 6, 14-15, él dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Estas palabras nos hacen reflexionar sobre la importancia del perdón, no solo para liberar a los demás, sino también para sanar nuestra propia alma. Uno de los ejemplos más conmovedores de perdón en la Biblia es la historia de José y sus hermanos. José, el hijo favorito de Jacob,
Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, llenos de envidia y odio. Sufrió años de injusticia, primero como esclavo y luego como prisionero en Egipto, lejos de su familia y de todo lo que conocía. Pero el plan de Dios para José era mucho más grande que el mal que sus hermanos le habían causado. Con el tiempo, José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto y se convirtió en el encargado de salvar a muchas personas durante una gran hambruna. Cuando sus hermanos, sin saber quién era él, acudieron a José en busca de alimento, él tuvo la oportunidad de vengarse. Sin embargo, eligió algo mayor, el perdón. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José comprendió algo profundo: el perdón no es solo sobre los demás, es también sobre nosotros. Él podría haber optado por cargar con el rencor, el dolor y la traición, pero eligió perdonar, liberándose de toda amargura. Este acto de perdón trajo sanación no solo al corazón de José, sino también al de sus hermanos. Su decisión de perdonar transformó una historia de traición y sufrimiento en una de reconciliación y redención. El perdón, entonces, no solo nos libera a nosotros, sino que también tiene el poder de sanar y restaurar a quienes nos rodean. Como Bernabé con su aliento y José con su perdón, cuando elegimos animar y perdonar, estamos sembrando semillas de transformación que pueden impactar vidas y generaciones enteras. El perdón tiene un poder transformador. Los hermanos de José vivieron durante años con culpa y remordimiento por lo que le hicieron, y el acto de perdonar de José les permitió liberarse de esa carga. Cuando decidimos perdonar, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, trayendo sanación y paz a heridas que de otro modo quedarían abiertas y sangrando. La falta de perdón es como un veneno que corroe lentamente el alma, manteniéndonos atrapados en el pasado e impidiéndonos experimentar la plenitud del amor de Dios. La verdadera sanación comienza cuando, sin importar cuán profunda sea la herida, decidimos liberar el perdón. Otro ejemplo poderoso de perdón es el propio Jesús en la cruz. Mientras soportaba una de las muertes más crueles, Jesús miró a aquellos que lo crucificaban y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 11:34. Este es el perdón en su forma más pura y sublime. Jesús, en medio del dolor, la humillación y la injusticia, eligió perdonar. Nos enseñó que el perdón no depende de las circunstancias ni del arrepentimiento de quien nos ofendió, es una decisión espiritual y personal. A través de este acto de perdón, Jesús abrió el camino para la redención de toda la humanidad. Practicar el perdón, sin embargo, no siempre es fácil. Hay momentos en que el dolor parece insoportable, y la idea de perdonar a quien nos hirió se siente imposible. Pero es precisamente en esos momentos cuando somos llamados a recordar que el perdón es un don de Dios. Cuando sentimos que no podemos perdonar, podemos clamar a Él por fortaleza. En Efesios 4:32, se nos instruye: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este versículo nos recuerda que somos llamados a perdonar porque Dios ya nos ha perdonado. El perdón que hemos recibido de Él es la base sobre la cual construimos el perdón hacia los demás. Al perdonar, liberamos la carga del dolor y el resentimiento, permitiendo que el amor y la paz de Dios llenen nuestro corazón. También abrimos espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeándonos y transformándonos en instrumentos de sanación y reconciliación para los demás. ¿Cómo podría el perdón transformar tu vida hoy? Tal vez haya alguien a quien necesitas perdonar, alguien cuyo peso aún llevas. Dios te llama a liberar a esa persona y a liberarte a ti mismo, para que puedas experimentar la paz y la gracia en plenitud. El perdón es una llave que abre la puerta a la sanación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Los testimonios de vida, por su parte, son poderosas declaraciones del actuar de Dios en nuestras historias. Cuando compartimos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no solo glorificamos su nombre, sino que también fortalecemos la fe de quienes escuchan. Un testimonio no es solo una narración de eventos, es una proclamación viva de la fidelidad y el poder de Dios, una confirmación de que Él sigue operando milagros, transformando vidas y respondiendo oraciones. Un claro ejemplo del poder de un testimonio es la historia del hombre ciego en Juan 9. Este hombre había sido ciego desde su nacimiento, viviendo al margen de la sociedad, dependiente de la caridad y limitado por su condición. Cuando Jesús lo encontró, hizo algo inesperado: escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva,
ungió los ojos del ciego y le pidió que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y, al hacerlo, recuperó la vista. La curación en sí ya era un milagro, pero el verdadero impacto de esta historia vino a través del testimonio del hombre después de haber sido sanado. A los ojos de los demás, él era solo un mendigo ciego, pero, gracias a su encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Cuando los líderes religiosos lo cuestionaron sobre cómo había recobrado la vista, él respondió simplemente: «Yo era ciego y ahora veo». Juan 9:25. Esta declaración, sencilla pero poderosa, no solo fue una defensa ante sus interrogadores, sino también un testimonio vivo del poder de Jesús. El hombre ciego no pudo explicar todos los detalles teológicos, pero su experiencia personal habló más fuerte que cualquier argumento. Este testimonio fue suficiente para impactar a quienes lo rodeaban y mostrarles la obra de Dios en su vida. Así como el hombre ciego, todos tenemos una historia que contar. Nuestra vida es un reflejo del poder transformador de Dios, y cuando compartimos lo que Él ha hecho, permitimos que otros vean su amor y fidelidad en acción. No dejes de contar tu historia, porque tu testimonio puede ser el aliento que alguien necesita para seguir creyendo en Dios y experimentar su amor. A través de las palabras de sabiduría, Dios nos ofrece dirección, claridad y discernimiento. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios. No se trata solo de conocimiento o inteligencia, sino de una capacidad divina para tomar decisiones correctas, ver más allá de las circunstancias y actuar conforme a los principios de Dios. Santiago 1:5 nos recuerda: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo muestra que la sabiduría está al alcance de todos los que la buscan en oración y dependencia de Dios. Uno de los ejemplos más notables de sabiduría en la Biblia es el rey Salomón. Cuando asumió el trono de Israel tras la muerte de su padre David, Salomón podría haber pedido riquezas, poder o victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia. En 1 Reyes 3:9, clamó a Dios: «Da, pues, a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Este pedido agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, convirtiéndolo en el rey más sabio y próspero de su tiempo. La sabiduría de Salomón se manifestó rápidamente en sus decisiones. Su juicio más famoso fue el caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Ambas alegaban ser la madre, y no había testigos ni pruebas para resolver el caso. En un acto sorprendente, Salomón propuso dividir al bebé y dar una mitad a cada mujer. La verdadera madre, en un instante de amor sacrificial, rogó que el niño fuera entregado a la otra mujer, prefiriendo verlo vivo y lejos antes que muerto. Con esta respuesta, Salomón supo quién era la madre verdadera y le entregó al niño. Este juicio, narrado en 1 Reyes 3:16-28, consolidó su reputación de sabiduría y demostró cómo la sabiduría de Dios puede penetrar los misterios más profundos y revelar la verdad. Pero la sabiduría bíblica no se limita a reyes y gobernantes. En Proverbios, un libro en gran parte atribuido a Salomón, encontramos consejos prácticos para la vida cotidiana. Proverbios 2:6 dice: «El Señor es quien da sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento». Este libro está lleno de enseñanzas sobre cómo vivir sabiamente, ya sea en el trabajo, en las relaciones familiares o en la forma de tratar a los demás. Nos enseña a ser prudentes en nuestras palabras, justos en nuestras acciones y diligentes en nuestros deberes. ¿Qué diferencia la sabiduría divina de la sabiduría humana? La sabiduría de Dios va mucho más allá de las convenciones y estándares de este mundo. Mientras que la sabiduría humana a menudo está enraizada en intereses personales, orgullo o egoísmo, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable y justa. Santiago 3:17 describe: «Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». La sabiduría de Dios busca el bien mayor y nos lleva a tomar decisiones que glorifican su nombre y promueven la paz y la justicia. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida? La búsqueda de la sabiduría debe ser un esfuerzo continuo, y comienza con el temor del Señor. Proverbios 9:10 dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia». Temer al Señor significa tener reverencia, respeto y humildad ante su poder y bondad. Al vivir con esta actitud de humildad,
Reconocemos que nuestra sabiduría es limitada y necesitamos depender de Dios para cada decisión. Cada vez que tomamos un momento para buscar la sabiduría de Dios, nos acercamos más a su carácter y a su propósito. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, un entendimiento que nos lleva a reconocer la soberanía de Dios sobre cada área de nuestra vida. Antes de cualquier cosa, necesitamos honrar su consejo y su presencia, porque cuando reverenciamos a Dios, Él nos guía y nos da la capacidad de tomar decisiones sabias en cualquier circunstancia. La sabiduría divina nos enseña, además, a ser humildes. A diferencia de la sabiduría mundana, que suele exaltar el orgullo y la autosuficiencia, la sabiduría bíblica nos recuerda que dependemos totalmente de Dios. Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, siempre supo que toda su sabiduría provenía de Dios y no de sí mismo. Esta humildad es clave para seguir recibiendo la dirección divina en nuestras vidas. La sabiduría de Dios no solo nos ilumina en aspectos espirituales, sino que también tiene una dimensión práctica para la vida cotidiana. Nos guía en temas como la administración de nuestros recursos, la resolución de conflictos, la crianza de nuestros hijos y la construcción de relaciones saludables. La sabiduría divina no es abstracta, se manifiesta en acciones concretas y decisiones que reflejan el carácter de Dios y su voluntad para nosotros. Es importante recordar que la búsqueda de sabiduría es un viaje constante. Incluso Salomón, con toda su sabiduría, tuvo momentos de debilidad y error. Nos enseña que mientras estemos en este mundo, debemos buscar continuamente la sabiduría de Dios, manteniendo nuestros corazones y mentes enfocados en Él. Las palabras proféticas son otra herramienta espiritual poderosa que nos brinda dirección, confirmación y discernimiento sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estas palabras no surgen del hombre, sino que son comunicadas directamente por Dios, revelando sus planes y propósitos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las palabras proféticas moldearon el destino de personas, naciones y eventos históricos, guiando a los siervos de Dios para cumplir con su misión. Un ejemplo notable de cómo las palabras proféticas pueden dirigir nuestras vidas está en la historia de Pablo. Antes de ser el apóstol que conocemos, Pablo perseguía a los cristianos. Sin embargo, tuvo una conversión dramática en su camino a Damasco, donde Jesús se le apareció en una visión, Hechos 9, 3-6. Este encuentro profético no solo transformó a Pablo de enemigo de la Iglesia a uno de sus mayores defensores, sino que también le dio una nueva misión: predicar el Evangelio a los gentiles. Su vida y ministerio fueron continuamente guiados por revelaciones proféticas, permitiéndole saber a dónde ir, qué hacer y cómo predicar. Un episodio significativo de la guía profética en la vida de Pablo es la visión macedonia, Hechos 16, 9-10. En esta visión, Pablo vio a un hombre de Macedonia rogándole que fuera a ayudarlos. Esta visión fue una señal clara de la dirección de Dios, y Pablo obedeció inmediatamente, llevando el Evangelio a nuevas tierras. Este episodio ilustra cómo las palabras proféticas pueden abrir caminos que no vemos, guiándonos hacia donde Dios quiere que estemos. Además de brindar dirección, las palabras proféticas también sirven como confirmación. A menudo, Dios pone algo en nuestro corazón, y en momentos de duda o incertidumbre, confirma su voluntad a través de una palabra profética, ya sea por medio de otra persona o a través de una visión o sueño. Esta confirmación nos da seguridad y nos fortalece para seguir adelante. Pablo mismo recibió varias veces palabras proféticas que lo prepararon y alentaron en momentos de dificultad y peligro, dándole la confianza para perseverar en su misión. Las palabras proféticas no solo ofrecen dirección, sino que también confirman lo que Dios ya ha hablado en nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y disposición para enfrentar las dificultades que puedan surgir. A menudo, estas palabras juegan un papel crucial en la edificación de la Iglesia. En 1 Corintios 14, 3, Pablo explica: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto muestra que las palabras proféticas tienen el propósito de fortalecer, animar y consolar al cuerpo de Cristo. Son un regalo de Dios para fortalecer la fe de su pueblo, ofrecer esperanza en tiempos difíciles y recordarnos que Él está en control, guiando cada paso de nuestras vidas. ¿Cómo podemos discernir una verdadera palabra profética? La Biblia nos brinda una guía clara en 1 Juan 4, 1, donde se nos advierte: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que no debemos aceptar todas las palabras sin más. En cambio, debemos buscar la confirmación y el discernimiento del Espíritu Santo.
Una palabra profética genuina nunca contradice los principios de la Biblia, porque Dios no se contradice a sí mismo. Además, una verdadera palabra de Dios trae paz y claridad, incluso si nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Otro aspecto importante es que las palabras proféticas no siempre se refieren a algo que ocurrirá inmediatamente, a menudo revelan algo sobre el futuro. Es esencial comprender que el tiempo de Dios es perfecto. Puede revelarnos algo hoy que solo se cumplirá después de mucho tiempo. Por ejemplo, José tuvo sueños proféticos en su juventud, en los que se le mostraba que sus hermanos se inclinarían ante él. Génesis 37, 5-10. Sin embargo, esta profecía tardó años en cumplirse, y José tuvo que pasar por muchas pruebas antes de ver la realización de lo que Dios le había mostrado. Este ejemplo nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando no vemos un cumplimiento inmediato de sus promesas. Además, las palabras proféticas pueden ser un medio para alertar y preparar al pueblo de Dios para futuras dificultades. En Hechos 21, 10-11, el profeta Ágabo advirtió a Pablo sobre la persecución que le esperaba. Este tipo de profecía no busca asustar, sino preparar espiritualmente y mantener firme nuestra fe en Dios. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, Él nos guía y nos da fortaleza para lo que está por venir. En conclusión, las palabras proféticas son un regalo divino que ofrece dirección, confirmación y edificación. Nos recuerdan que Dios tiene el control de cada aspecto de nuestras vidas y que su propósito es guiarnos hacia el cumplimiento de su voluntad. Además de las profecías, nuestras palabras de amor y paz tienen un poder transformador capaz de cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. El amor es el mandamiento más grande que Dios nos dio, y nuestras palabras, que tienen el poder de edificar o destruir, deben reflejar siempre ese amor. Jesús enseñó que el amor es el núcleo de todo. En Juan 13, 34-35, Él dijo: Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esta instrucción de Jesús revela que el amor no es solo un sentimiento, es una acción continua expresada en nuestras palabras y actitudes. Nuestras palabras de amor tienen el poder de fortalecer relaciones, sanar corazones heridos y restaurar conexiones rotas por la falta de comunicación o el conflicto. Cuando hablamos con amor, creamos puentes de entendimiento y reflejamos el carácter de Cristo. El amor verdadero no es egoísta, busca lo mejor para los demás y nos impulsa a actuar con bondad y compasión. El amor verdadero busca el bienestar del otro, promueve la unión y valora al prójimo. La Biblia resalta la importancia de nuestras palabras en Efesios 4:29, donde Pablo nos aconseja: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser utilizadas para edificar, inspirar y bendecir a los demás. Las palabras de amor tienen el poder de transformar situaciones difíciles, trayendo sanación emocional y espiritual. Cuando elegimos palabras de aliento, compasión y perdón, sembramos paz y construimos relaciones basadas en la confianza y la gracia. El amor es la base de todos los mandamientos de Dios, y con él viene la paz. La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda y duradera que trasciende todas las circunstancias. En Juan 2:27, Jesús nos promete: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo no depende de factores externos, está arraigada en la confianza en Dios, en la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas. Esa paz interior que recibimos de Jesús es algo que también debemos compartir. Nuestras palabras pueden ser agentes de paz en un mundo lleno de caos y conflictos. Jesús nos llama a ser pacificadores en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador no significa simplemente evitar conflictos, implica ser proactivo en traer reconciliación y armonía en nuestras interacciones diarias. Esto puede lograrse a través de palabras amables, comprensión y aliento, que ayudan a disolver tensiones y a promover un ambiente de calma y unión. Imagina un mundo donde cada persona hablara con amor y paz. En lugar de discusiones, críticas y ataques, las personas se esforzarían por promover entendimiento, compasión y respeto mutuo. Ese es el tipo de mundo que Jesús nos llama a crear, comenzando por nuestras propias vidas.
El amor y la paz que recibimos de Dios no están destinados a guardarse solo para nosotros, son dones para compartir con el prójimo, especialmente en tiempos de tensión e incertidumbre. Sin embargo, cultivar palabras de amor y paz no siempre es fácil. A menudo, enfrentamos situaciones que nos provocan a responder de manera negativa, ya sea por ira, frustración o miedo. En esos momentos, es esencial recordar el ejemplo de Cristo, quien, incluso ante insultos y sufrimiento, eligió responder con amor. Isaías 53:7 nos muestra que Jesús, aun siendo afligido, no abrió su boca, eligiendo la paz en medio de la injusticia. Este es el modelo a seguir, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe para responder con sabiduría, amor y paz. Las palabras de amor tienen también el poder de restaurar corazones rotos. A menudo, una simple palabra de cariño puede traer consuelo a alguien que está sufriendo, y una palabra de perdón puede sanar relaciones que parecían irreparables. El apóstol Pablo nos anima en Colosenses 3:12 a vestirnos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas son las cualidades que deben guiar nuestras palabras y acciones, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Por último, nuestras palabras de amor y paz no solo edifican a los demás, sino que también transforman nuestras propias vidas. Cuando elegimos hablar con bondad, estamos sembrando buenas semillas en nuestro entorno y en nuestro corazón. Cuando sembramos palabras de amor y paz, cultivamos semillas que darán frutos de alegría, paz y relaciones saludables. Al expresar el amor de Dios a través de nuestras palabras, también recibimos paz en nuestros corazones, porque estamos viviendo en conformidad con su voluntad. Además, la humildad y la consagración son pilares esenciales en la vida espiritual de cualquier cristiano, abriendo el camino para que el Espíritu Santo obre libremente en nosotros, moldeándonos según el carácter de Cristo. La humildad implica reconocer nuestra total dependencia de Dios. La consagración, por otro lado, es el acto de entregarnos completamente a Él, separando nuestra vida para su propósito y servicio. La Biblia nos enseña que la humildad es un requisito fundamental para recibir la gracia y el favor de Dios. En Santiago 4:6, leemos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo revela un principio profundo. El orgullo nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. Cuando nos humillamos y reconocemos nuestras limitaciones, Dios derrama su gracia sobre nosotros, capacitándonos para vivir conforme a su voluntad. Por eso, la humildad no es debilidad, es una fuerza espiritual que nos posiciona en un lugar donde Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Aun siendo Dios, se hizo hombre, vaciándose de su gloria para servir y sacrificarse por nosotros. Filipenses 2:5-8 dice, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La humildad de Jesús no era solo una actitud, se manifestaba en sus acciones, sirvió, amó, sanó y se entregó por completo. Ese es el estándar de humildad al que estamos llamados a seguir. Al igual que la humildad, la consagración es un acto de entrega total a Dios. Consagrarse significa separarse para vivir de manera santa y dedicada a su servicio. La historia de Daniel en la Biblia es un ejemplo poderoso de consagración. Daniel, un joven israelita llevado cautivo a Babilonia, decidió no contaminarse con la comida y las costumbres del rey. En Daniel 1:8, está escrito, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esta decisión no fue un simple acto externo, sino una elección profunda de vivir de acuerdo con los principios de Dios, aun en un ambiente hostil y pagano. La consagración de Daniel le trajo gran favor ante Dios, quien le otorgó sabiduría y entendimiento excepcionales. Daniel se destacó entre todos los jóvenes de Babilonia. En momentos de peligro, como en el foso de los leones, Dios lo protegió. La consagración no es solo una separación del pecado, es una elección activa de vivir para el propósito de Dios, confiando en su guía y protección. La consagración también exige un compromiso continuo. No es un acto único, sino una postura diaria de entrega y obediencia. Romanos 12:1 nos exhorta, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecernos como sacrificio vivo significa vivir una vida consagrada, donde todas nuestras elecciones,
acciones y pensamientos están guiados por la voluntad de Dios. Es un llamado a vivir de manera santa, separada para Él en un mundo que constantemente nos aleja de su propósito. En resumen, al vivir en humildad y consagración, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que su amor, paz y propósito se manifiesten en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para sembrar semillas de amor y paz, para edificar a los demás y para fortalecer nuestra comunión con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso. En un mundo que constantemente nos presiona a conformarnos a sus estándares, la consagración nos invita a profundizar nuestra relación con Dios. A medida que nos consagramos, abrimos espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros, transformándonos y moldeándonos según el mensaje de Cristo. Cuando nos separamos para Dios, Él nos capacita para vivir de una manera que glorifica su nombre e impacta a quienes nos rodean. La humildad y la consagración van de la mano. Solo podemos consagrarnos verdaderamente a Dios si estamos dispuestos a humillarnos ante Él, reconociendo que necesitamos su gracia para vivir según sus principios. En 2 Crónicas 7 y 14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humildad nos lleva a la consagración, y ésta nos acerca a Dios, permitiendo que su presencia y poder se manifiesten en nuestras vidas y en nuestro entorno. La humildad abre el espacio para que el Espíritu Santo actúe, y la consagración es la expresión práctica de esa humildad en nuestra vida diaria. Cuando vivimos con corazones humildes y consagrados, Dios nos llena con su gracia, nos guía con su sabiduría y nos fortalece para cumplir su propósito. Y en este caminar, la esperanza se convierte en una fuerza transformadora. Incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, la esperanza nos mantiene firmes y nos ayuda a ver más allá de las circunstancias. La Biblia describe la esperanza como un ancla sólida que nos conecta a las promesas de Dios. En Hebreos 6 y 19 leemos: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Este ancla espiritual nos mantiene estables, incluso cuando las tormentas de la vida intentan sacudirnos. Las palabras de esperanza son poderosas. No solo nos fortalecen, sino que también tienen el poder de transformar la vida de quienes nos rodean. Cuando proclamamos esperanza, reafirmamos nuestra confianza en Dios, recordamos sus promesas y dirigimos a otros hacia esa misma confianza. En tiempos de adversidad, cuando todo parece perdido, las palabras de esperanza se convierten en una luz en medio de la oscuridad, ofreciendo una nueva perspectiva basada en la fe en lo que Dios hará, y no en lo que estamos viendo en el momento presente. Proclamar palabras de esperanza nos invita a hablar con fe, incluso frente a los desafíos. Nos anima a no dejar que las circunstancias determinen nuestro discurso, sino a hablar desde la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Romanos 8, 24-25 nos recuerda: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La verdadera esperanza no se basa en lo que ya tenemos o vemos, sino en la confianza en lo que está por venir. La historia bíblica está llena de ejemplos de hombres y mujeres que mantuvieron su esperanza en Dios, incluso en medio de grandes adversidades. Uno de los ejemplos más inspiradores es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, incluso cuando él y su esposa Sara ya estaban en una edad avanzada y sin hijos. Humanamente hablando, era imposible, pero Abraham decidió confiar en Dios, manteniendo viva la esperanza en su promesa. Su fe y esperanza en Dios no solo le dieron el cumplimiento de esa promesa, sino que también lo convirtieron en una figura fundamental en la historia de la fe. La promesa de Dios para Abraham parecía imposible, pero Abraham creyó y mantuvo su esperanza incluso cuando todo indicaba lo contrario. En Romanos 4 y 18, se describe su fe: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. La esperanza de Abraham fue recompensada cuando Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Al igual que Abraham, somos llamados a esperar contra esperanza en muchos momentos de nuestras vidas. Esto significa que, aunque las circunstancias puedan parecer contrarias a lo que Dios nos ha prometido, debemos seguir creyendo y proclamando palabras de esperanza. La esperanza es una declaración de fe, una afirmación de que confiamos en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de lo que vemos en el presente. Las palabras de esperanza tienen,
además, un poder edificador en la vida de otros. En tiempos de crisis, cuando el dolor y el desánimo prevalecen, una palabra de esperanza puede ser justo lo que alguien necesita para continuar. Imagina el impacto que pueden tener tus palabras al animar a alguien a no rendirse, a mantener la fe viva y a recordar que Dios puede transformar cualquier situación. Proverbios 3:23 dice: El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Una palabra de esperanza dicha en el momento justo puede restaurar la fe y renovar la vida de alguien. Proclamar esperanza también nos fortalece personalmente. Cada vez que declaramos palabras de esperanza, reafirmamos las promesas de Dios, recordándonos que Él es fiel. Esto nos mantiene enfocados, firmes y confiados, incluso en los días más difíciles. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables dificultades en su ministerio, proclamaba constantemente palabras de esperanza. En 2 Corintios 4, 8-9, escribe: Atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Estas palabras revelan que, a pesar de todas las adversidades, Pablo nunca perdió la esperanza, pues su confianza estaba profundamente enraizada en Dios. La esperanza es, en gran medida, una elección diaria. En lugar de dejarnos vencer por las circunstancias, podemos elegir vivir y hablar en esperanza, sabiendo que Dios tiene el control y cumplirá sus promesas. Esto no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la confianza de que Dios está obrando, incluso cuando no comprendemos completamente. La mayor fuente de esperanza para cada cristiano es la promesa de la vida eterna en Cristo. La certeza de que, sin importar lo que enfrentemos en esta tierra, tenemos una promesa de vida con Dios, nos da fuerza para perseverar. En Tito 1:2 se menciona esta esperanza, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta esperanza final es el ancla de nuestra fe, y debemos proclamarla con alegría, animándonos mutuamente a mantener nuestra mirada en Jesús. Que nuestras palabras estén siempre cargadas de esperanza, reflejando la confianza que tenemos en Dios y sus promesas. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, las palabras de esperanza pueden ser la diferencia entre el desánimo y la renovación, entre la duda y la fe. Que podamos proclamar esta esperanza con valentía, tanto para nosotros como para quienes están a nuestro alrededor, recordando que Dios es fiel y que su amor y sus promesas son eternas.